Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy pues no vamos a poder transmitir en vivo, pero les dejo este video grabado con la secuencia, digamos, de las clases que tienen. Debido a algunos compromisos pues no va a poder estar en vivo. Sin embargo, pues podemos ir adelantando, digamos, con el curso. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que son los datos. Ya vamos a iniciar en el cálculo de las medidas estadísticas. Estas sesiones que vienen prácticamente pues van a ser relacionadas con el cálculo de las medidas estadísticas. Y para ahondar, digamos, en el tema de los datos, ustedes habíamos hablado que se genera mucha información y muchos datos en estadística. Entonces, tenemos dos maneras de trabajar nosotros con los datos en estadística, de organizar nuestros datos. Una es trabajar con datos agrupados y otra es trabajar con datos no agrupados. El día de hoy pues vamos a hacer un breve resumen, digamos, de cómo trabajamos con datos agrupados. Se toma el criterio, pero solamente es un criterio de que cuando la cantidad de datos sobrepasa más de 30 datos, entonces nosotros utilizamos la metodología para datos agrupados. La metodología que usamos para trabajar con datos agrupados se llama distribución de frecuencias, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este es un folleto que más adelante les vamos a compartir, ¿verdad? Que hemos estado utilizando a lo largo de los años, que tiene bastantes usos. Y el día de hoy vamos a ver los pasos para formar las distribuciones de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias, como les decía, es la metodología que se utiliza para trabajar con datos agrupados. Bueno, entonces hay ciertos pasos que tenemos que tomar en cuenta nosotros para formar las distribuciones de frecuencia. Y aquí pues en este folleto tenemos un ejemplo. Dice, veamos el siguiente ejemplo. A un gimnasio asiste un grupo de 30 personas con diferente peso. Se necesita analizar el comportamiento de esta variable para implementar un régimen de dieta, de ejercicio y alimentación. Ya aparece la tabla 1, peso de deportistas en libras. Y ahí hay una cantidad de datos, son 30 datos aproximadamente, que nos dan con los pesos de las diferentes personas a las cuales se les tomó, digamos, sus datos, ¿verdad? Entonces ahí hay 30 pesos. Entonces dice, analicemos la variable peso, dice. Entonces aquí hay una primera pregunta, dice, ¿cómo se clasifica esta variable? ¿Verdad? Entonces esta variable, pues ustedes tienen que responder qué tipo de variable. La otra vez habíamos visto que habían variables cuantitativas y cualitativas, y habían cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. Entonces en este caso, ¿qué tipo de variable es? ¿Verdad? Ustedes pues ya lo sabrán. En este caso estamos hablando de una variable cuantitativa y es continua, ¿verdad? Porque tiene, digamos, acepta decimales, acepta división y fraccionamiento, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos los datos, tenemos que analizar las variables, y el primer gran paso para formar una distribución de frecuencias, aquí lo tengo en este librito, ¿verdad? Y les voy a compartir más adelante, ¿verdad? Lo quise tomar así original porque todavía no lo tengo en manuscrito. Dice, el primer paso es el ordenamiento de los datos. Aquí abajo dice, miren, dice ordenamiento de los datos en forma ascendente o descendente. Entonces ustedes ven en la parte de aquí arriba tenemos los datos desordenados. Entonces el primer paso es ordenar los datos, ¿verdad? De mayor a menor o de menor a mayor, ¿verdad? Ese sería el siguiente gran paso, ¿verdad? El ordenamiento, digamos, de los datos en forma ascendente y descendente. Aquí los tenemos desordenados en esta parte de acá, y luego acá pues ya están ordenados de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso está en forma descendente, ¿verdad? Ya los ordenamos, ¿verdad? Entonces el siguiente gran paso, aquí lo tenemos en este pequeño folletito que tengo acá, ¿verdad? Que lo estamos haciendo así por comodidad. Dice determinar la amplitud de la variable R. Entonces el siguiente paso es calcular lo que se conoce como el rango, la oscilación o el recorrido, ¿verdad? Y aquí pues tenemos una fórmula. Entonces lo primero es determinar el rango. Dice que el rango es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior más 1. Entonces nosotros observamos aquí. Entonces ustedes pueden observar acá, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Acá miren, vamos a ir leyendo, digamos, en el librito.
Los valores extremos de este arreglo son 171 y 110 libras. Entonces aquí veo que el valor máximo es de 171 y por acá tengo el valor mínimo que es 110 libras. Si lo resto y a eso le sumo 1, entonces yo voy a tener el rango, ¿verdad? Yo voy a tener el dato del rango. Y el dato del rango, pues aquí está, ¿verdad? Aquí lo tengo más adelante, ¿verdad? Entonces el dato del rango dice que es igual a 62. Ahí está la fórmula del rango. Bien sencillo. Yo les voy a compartir este documento más adelante para que ustedes lo tengan. Entonces, paso número 1, el ordenamiento en forma ascendente y descendente. Siguiendo, calcular el rango. ¿Cómo se calcula el rango? Pues con la fórmula que ustedes tienen ahí, ¿verdad? El dato mayor menos el dato menor más 1. En este caso sería 62, ¿verdad? Ese sería, digamos, el siguiente tema, digamos, del rango. Muy bien. Ahora, el siguiente paso, ya vamos a hacer un ejercicio, digamos, más dinámico en la pizarra en el próximo día de clases. Esto es solo para que vayamos avanzando, digamos. El siguiente paso dice que es determinar la amplitud del intervalo de clase constante C. Y para ello nosotros utilizamos lo que se conoce como la fórmula de Sturges, ¿verdad? Entonces, son 3 pasos. Hoy, el día de hoy, solo estamos viendo, digamos, la metodología que tenemos que seguir. El primer paso es determinar el rango, la oscilación o recorrido. El siguiente paso es, con la fórmula de Sturges que ustedes ven acá, pues se calcula, digamos, lo que es el intervalo de clase o constante C, ¿verdad? En otros libros pues se usa como I, ¿verdad? En este caso nosotros utilizamos la fórmula de Sturges. Y aquí abajo hay un ejemplo, ¿verdad? De cómo se calcula, digamos, la fórmula de Sturges. Ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Dice que C es igual al rango dividido entre 1 más 3.322 por el logaritmo de n, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos son los que tenemos que sustituir? Pues simplemente tenemos que sustituir el dato de la R, que ya lo calculamos anteriormente, que era 62. Y aquí en el dato de n, que es igual a la cantidad de datos, que en este caso son 30 datos. Entonces son datos, 2 datos nada más los que tenemos que sustituir acá, ¿verdad? Entonces el dato de R y el dato de N. Entonces calculamos, ¿verdad? Y nos da una C o un intervalo de clase de 10.5. Aquí tenemos, digamos, la información. Entonces podemos ir observando, digamos, cómo se trabaja eso, ¿verdad? Entonces, aproximadamente el C lo aproximamos a un número entero. En este caso es conveniente trabajar con números enteros. Si nos sale un número decimal acá, pues nosotros lo podemos transformar, digamos, a un número entero, ¿verdad? Entonces es interesante que nosotros lo veamos. Entonces, ya con estos datos, nosotros podemos armar la tabla de distribución de frecuencias. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Armar la tabla de distribución de frecuencias. Y aquí, pues, en este librito, pues, que me ha sido de ayuda el día de hoy, pues vamos a trabajar la tabla de distribución de frecuencias, que queda organizada de la siguiente manera. Estas son algunas columnas, las que vamos a ver ahorita. Pues son algunas columnas, hay más, ¿verdad? Vamos a ir explicando cómo es que se organizan las columnas. Aquí tenemos la tabla de distribución de frecuencias. Espero pues que se vea bien ahí, ¿verdad? Entonces tengo la tablita de distribución de frecuencias, ¿verdad? Entonces vamos a subirla un poquito acá para que la vean bien, ¿verdad? Entonces vamos a explicar cómo se organiza la tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Entonces, repasando, primero tenemos el grupo de datos y los ordenamos en forma ascendente o en forma descendente. Luego calculamos el rango, que el rango es la diferencia del dato mayor menos el dato menor más 1. Y luego calculamos el intervalo de clase C, que como lo habíamos visto anteriormente, está allá arriba, es utilizando, digamos, la fórmula de Sturges. Ahora, el siguiente gran paso, ¿verdad?, es armar la tabla de distribución de frecuencias, que es lo que vamos a estar explicando el día de hoy. La tablita de distribución de frecuencias está ahí, ¿verdad?
Y en este caso pues yo le coloqué ahí las 6 primeras columnas. En realidad pues va a tener más, pero vamos a ir trabajando en varias etapas. El día de hoy vamos a ver cómo se organiza, digamos, estas columnas. Y en la siguiente clase pues vamos a aprender cómo se empiezan a calcular las primeras medidas, ¿verdad? A partir de esta tabla nosotros podemos ir calculando las medidas que vimos en la siguiente clase, ¿verdad? Las medidas de tendencia central, las medidas de ubicación o de posición y las medidas de dispersión. Muy bien, entonces en la primera columna, nosotros vemos por acá, la primera columna, vamos a ir organizando, digamos, las diferentes columnas. ¿Cómo se organiza la primera columna? Entonces, si nosotros podemos observar acá, perdón, acá tenemos, digamos, la primera columna donde dice peso, ¿verdad? Ustedes pueden observar acá. Entonces colocamos el dato mayor. En esta parte de acá colocamos el dato menor, ¿verdad? Que en este caso, pues ustedes se recordarán, era de 110, ¿verdad? El dato menor. A ese dato menor, ¿verdad?, le tenemos que agregar el intervalo de clase. Pero se calcula, se toma en cuenta el primer número. Entonces, en este caso, acuérdense que el intervalo de clase C había quedado que era 11. Entonces, tengo 110, va a llegar a 120. Porque se incluye el primer número. O sea que no lo voy a sumar, sino que voy a incluir, voy a contabilizar a partir del primer número. Entonces tengo 110, sería el primer dato, 111 segundo dato, 112 tercer dato, 114 113 cuarto dato, 114 quinto dato. Entonces así voy hasta que contabilizo los 11 datos. Entonces de 110 a 120 yo tengo un intervalo de 11 datos, pero no lo voy a sumar. Si yo a 110 le sumo 11 me daría 121, entonces no lo estoy sumando, sino estoy contabilizando a partir del primer dato. Entonces lo vamos a ver, digamos, en una próxima ocasión. Entonces así vamos armando, digamos, la primera columna. Entonces de 110 con un intervalo de 11 que empieza contabilizando el primer dato, llegamos a 120. Una forma fácil de hacerlo es 110 más 11 sería 121 menos 1, entonces me queda 120. ¿Por qué le quito 1? Porque se contabiliza el primer dato, no es una suma, ¿verdad? Es un intervalo de 11 datos. Bueno, entonces el siguiente paso, digamos, es iniciar del 121, ¿verdad? Igual contabilizo 11 datos y llego hasta el 131 y así me voy. Aquí pareciera nada más como que hubieran 10 datos, pero en realidad hay 11 datos y yo empiezo a contar del 110. 121 al 131, del 132 al 142 y así sucesivamente hasta incluir el número mayor. Si ustedes se acuerdan que el número mayor en nuestro caso era 171, entonces hasta que yo incluya dentro de ese intervalo el número mayor, entonces ahí termino, digamos, de organizar mis clases. Entonces esa sería la manera digamos, la manera en la cual yo organizo, digamos, la primera columna, que se llama la columna de las clases. Esa sería la primera columna de las clases. Muy bien. O grupos, ¿verdad? Tengo una segunda columna. La columna de las X que está acá. ¿Cómo hago para llenar esta segunda columna? Pues simple y sencillamente lo que hago es que sumo el primer número más el segundo número y lo divido entre 2 y me da este resultado. Entonces 110 más 120 me da 230 y 230 dividido entre 2 me da 115 y así sucesivamente, ¿verdad? Este número más este número dividido entre 2 me da este resultado. Este número más este número dividido entre 2 me da este resultado que está acá y así integro la segunda columna, que es la columna de la marca de clase. Muy bien, entonces tenemos que conocer, digamos, el procedimiento para, digamos, integrar la tabla de distribución de frecuencias. La tercera columna, ustedes ven acá, es la columna de las F. La columna de las F es la columna de las frecuencias. Me dice la cantidad de datos que hay
dentro de este rango. Esto me indica la cantidad de datos que hay dentro de este rango. Entonces, entre 110 y 120, ¿cuántos datos tengo? Bueno, me voy donde tengo ordenados mis datos. Regreso acá y reviso. Entonces miro, entre un rango de 110 y 120 tengo 1 y 2 datos. Estos 2 datos caben en ese rango. Entonces tengo 2 datos. ¿Por qué solo estos 2 datos? Porque este ya se pasa, ya pertenece a la otra clase. Entonces entre 110 y 120 yo tengo 1 y 2 datos. Muy bien. Regreso. Bueno, creo que es una forma un poco práctica, digamos, de que vayamos nosotros viendo, digamos, estas situaciones, ¿verdad? Muy bien. Yo espero que se vea claro. Entonces, entre 131, 121 y 131 yo tengo 6 datos. ¿De dónde obtengo esos datos? Pues donde vimos anteriormente, donde tengo mis datos ordenados. Entonces contabilizo. Entre 121 y 131, ¿cuántos datos tengo? Bueno, voy a mi tablita y veo. Entre 121 y 131, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces tengo integrada mi tabla por 6 datos. Y así sucesivamente voy llenando, ¿verdad? Con los datos ordenados voy dando la frecuencia. Y la suma de la columna de las frecuencias me tiene que dar la cantidad de datos, que son 30. Entonces así se integra la columna número 3, que es la columna de distribución de frecuencias. Muy bien. Ahora me voy a la siguiente columna, que es la columna de las frecuencias acumuladas. Como su nombre lo indica, en cada clase se van acumulando las frecuencias. Entonces, hasta esta clase tengo dos frecuencias he acumulado hasta esta clase. Hasta esta clase tengo acumulado esta frecuencia más esta cantidad de datos. Aquí se van acumulando la cantidad de datos que tengo. Entonces aquí tengo esta más esta, me da este. Este más este, me da este acá. Este más este, me da este acá. Este de acá más este me da acá. Y este más este me da acá. O sea que hasta a esta columna acá tengo acumulado los 30 datos. Hasta aquí tengo acumulados 25 datos. Hasta aquí tengo acumulado 17 datos. Y así en forma sucesiva lo vamos trabajando. Muy bien. Esta columna que está acá la vamos a obviar por el momento, ¿verdad? Esta quinta columna se llama la columna de las frecuencias relativas, ¿verdad? Que es la probabilidad de ocurrencia en esta clase. Cada fila acá se conoce con el nombre de clase. Cada fila acá entonces yo la conozco con el nombre de clase. ¿Cómo se calcula? Pues simple y sencillamente divido cada frecuencia dentro de 30 y me va dando, digamos, el dato. Cada frecuencia dentro de 30. Cada frecuencia la divido entre 30 y me va a ir dando este dato, ¿verdad? Al final, la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar aproximadamente 1, ¿verdad? Esta es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos fenómenos. Lo vamos a explicar con un poco de más detalle más adelante. Y por último, este es el primer fragmento de tabla. Más adelante pues vamos a observar de que podemos utilizar, digamos, otras tablas. Pero este es el primer fragmento que nos va a servir para calcular las primeras medidas, ¿verdad? Las primeras medidas de tendencia central. Entonces, aquí como podemos ver, la columna número 6 dice que es la multiplicación de las frecuencias por las X. Entonces por acá tengo a las frecuencias y las multiplico por las X. Cada F la voy a multiplicar por su respectiva X y ese me va a dar ese resultado que está acá, ¿verdad? Entonces así es como nosotros construimos nuestra primera etapa de la tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Al final obtenemos la sumatoria y vemos que tenemos que es 4396. Muy bien. Entonces de esa manera es como se construye la primera etapa de las tablas de distribución de frecuencias que nos van a servir para calcular las medidas. En este caso, con esta primera tabla nosotros ya podemos hacer, digamos, algunos análisis relacionados ahí y podemos calcular las medidas de tendencia central y las medidas de posición.
Muy bien, entonces en un siguiente video pues vamos a estar explicando cómo se calculan las medidas de tendencia central.